Descubierto, increíble niña de la calle sorprende al jurado con su voz y una comida inesperada. Valeria sintió como el mundo se detenía al ver aquel cartel desgastado. Las letras estaban un poco desvanecidas, pero el mensaje era claro: audiciones para un concurso de talentos. En su corazón, el deseo de ser escuchada se alzaba con fuerza, como un canto de ensueño. Sin embargo, su mente se llenaba de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntaba una y otra vez. La voz de sus amigos resonaba en su cabeza, recordándole que provenía de un barrio donde los sueños a menudo parecían un lujo inalcanzable. La presión pesaba sobre sus hombros. Su madre, Rosa, trabajaba sin descanso en 2 empleos, su figura cansada y yerta se lo recordaba cada día. Valeria sabía que ninguna nota musical podía cambiar el sudor que su madre derramaba en la barra de aquel pequeño bar y en la lavandería. ¿Podía arriesgarse a perseguir su sueño, cuando cada dólar era vital para sobrevivir? De repente, el eco de sus aspiraciones se tornó en un grito desesperado. Valeria miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos reflejando escepticismo. Su abuelita, sin embargo, había sido la única en alentarla, sus palabras llenas de amor e historia resonando en su memoria: la música es un lenguaje que todos entienden. Con cada paso que daba hacia el concurso, la ansiedad se apoderaba de ella. Su plan era llevar el platillo ancestral que tanto amaba, una receta especial que su abuela le había enseñado. Pero a medida que se acercaba la fecha, la duda se transformaba en parálisis. ¿Valdría la pena? La idea de ser rechazada por un simple platillo, de ser vista como una niña de la calle y no como una artista, la aterraba. Su respiración se volvía irregular pensándolo. Sintió una presión abrumadora muy cerca del estómago, como si su sueño, tan frágil, estuviera a punto de romperse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de la audición, Valeria despertó en medio de un mar de pensamientos. El miedo a fracasar la mantenía despierta. Imaginar a los jueces mirando sus manos temblorosas mientras manipulaba su plato la hacía sentir vulnerable. La desesperación creció, y por un instante, a punto de rendirse, pensó en no presentarse. Pero el rostro de su madre, agotada pero siempre inspiradora, la instó a seguir adelante. Hazlo por ti, porque eres capaz, le susurró la memoria de su abuela. Eso encendió una chispa de determinación. A la mañana siguiente, al entrar al lugar de las audiciones, los nervios apretaban su pecho. Las luces brillaban con fuerza, pero más que eso, el murmullo del público la envolvía. Se sentó en una esquina, abrazando su plato, sintiendo que su vida pendía de un hilo. El silencio caía como un manto pesado. Valeria cerró los ojos un instante, suplicando por valor, casi escuchando el susurro alentador de su abuela. La pregunta seguía rondando su mente: ¿podría ser suficiente? ¿Tendría el poder de transformar el miedo en música? El escenario la esperaba, y su historia apenas comenzaba a revelarse. El eco de las luces y murmullos se desdibujó mientras Valeria enfrentaba su incertidumbre. El instante era decisivo. Su mente se enfocaba en el ritmo de su respiración, tratando de contener la creciente ansiedad que amenazaba con derribarla. Esa voz interior, siempre crítica, comenzó a cuestionar su elección: ¿por qué crees que tienes derecho a brillar? ¿No es suficiente ya con lo que eres? El espacio que la rodeaba pareció encogerse. La sala vibraba con energía competitiva,
cada artista con sus sueños a cuestas, cada nota una historia que merecía ser contada. Sin embargo, mientras otros se preparaban, Valeria solo podía observar el frágil equilibrio entre su entusiasmo y su mantra de autocrítica. Era una batalla interna, un tira y afloja entre la Valeria que anhelaba expresarse y la Valeria que temía el fracaso. Sin embargo, cuando escuchó su nombre, todo se desvaneció. Fue un momento sublime. La espera terminó, y apenas cruzar el umbral del escenario la transformó. Con pasos titubeantes, tomó posición frente al jurado, sintiendo el calor de las luces y escuchando el murmullo del público que dudaba de su presencia. Pero, por alguna razón, en ese instante se dio cuenta de que la opinión de los demás no importaba. Lo único que contaba era lo que sentía en su corazón. Y así, levantando la mirada con determinación, comenzó a cantar. Su voz emergió, vibrante y cruda, como un torrente de emociones que había esperado años para liberarse. Con cada nota, se sintió más ligera, su inseguridad transformándose en fuerza. Recordó la receta de su abuela, como cada ingrediente, por simple que fuera, creaba una experiencia sublime. Su interpretación actuó como ese platillo, donde la mezcla de sus vivencias, miedos y esperanzas se desbordaba en el aire. El jurado escuchaba con atención, y Valeria empezaba a percibir que quizás, solo quizás, había algo especial en ella. El impacto de su voz era palpable. El éxtasis la abrazaba mientras entonaba los versos, pero la verdad era que no solo deseaba ser escuchada, anhelaba que la entendieran. Terminado su canto, la sala estalló en aplausos. Las manos se unían en un ruido ensordecedor, un reconocimiento que no se había atrevido a imaginar. Pero, mientras sonreía, una sombra de duda se introdujo de nuevo. Era suficiente, pensó, repentinamente asaltada por la misma inseguridad que había sentido antes de subir al escenario. La mirada del jurado era un nuevo tribunal que debía enfrentar. La tensión era palpable. Sin embargo, un rostro en particular se destacó entre los jueces. Era un veterano cantante, famoso por su capacidad de conmover al público. Sus ojos, tan profundos y experimentados, parecían estudiar la esencia de Valeria. Ella sintió algo diferente al cruzar su mirada, no era juicio, sino una evaluación genuina. Era como si, en su mirada, pudiese vislumbrar su propio potencial, esa chispa que aún no había completamente abrazado. «Has traído algo fresco», dijo él con voz grave. Sus palabras resonaron por el espacio, llenando a Valeria de una mezcla de alivio y miedo. «Pero necesitarás más que talento», continuó, abordando la tensión que aún se mantenía en el aire. La advertencia era clara, su camino estaba trazado con espinas, y la conclusión aún no estaba escrita. Valeria supo que este era solo el inicio. La música había encendido su viaje, pero el verdadero reto estaba por venir. ¿Podría ella tomar esas palabras como el combustible que necesitaba para trascender su origen y forjar su propio destino? Mientras la experiencia se despliega ante ella, un nuevo desafío la aguardaba al final, un próximo paso que prometía tanto riesgo como recompensa. ¿Estaría dispuesta a asumirlo? Valeria salió del escenario, el eco de los aplausos todavía resonando en sus oídos como un canto agridulce. Cada paso que daba parecía tanto un avance como un descenso a la realidad desbordante de dudas que la había perseguido durante años. La mirada del jurado aún persistía en su mente, especialmente la del veterano cantante que había inscrito su voz en su corazón. Sus palabras sonaban como un aviso, un recordatorio de que el camino hacia el éxito es una senda llena de desafíos. A medida que se alejaba del bullicio, la ansiedad comenzó a transformarse en reflexión. Importante y relevante, más que talento, repetía en su mente. Su sueño de ser artista no sería sencillo y, de repente, se sentía distante del asombro que había sentido en el escenario. Reconoció que aquello no era solo un simple espectáculo, sino una invitación a profundizar en su autenticidad. Pasó el día alternando entre momentos de euforia y reflexión.
En casa, la cocina estaba llena de aromas familiares, la mezcla de especias evocando recuerdos de su infancia. Su abuela siempre decía que cocinar era como cantar, cada ingrediente tenía un propósito, cada sabor contaba una historia. Sin embargo, su pasión por la música siempre había estado relegada, asfixiada por la necesidad de sobrevivir día a día en su entorno. Movida por una mezcla de nostalgia y determinación, decidió que debía rediseñar su enfoque. Esa noche, armada con un viejo cuaderno, comenzó a escribir. La música había sido su refugio, pero nunca había considerado la importancia de integrarla con su vida. Se dio cuenta de que, para entender su vocalidad, primero necesitaba comprender su historia, los ingredientes que la habían moldeado. La noche se tornó en un torrente de letras e ideas. Cada línea revelaba una parte de ella que había estado escondida. Sus luchas, sus sueños reprimidos, los momentos en los que había sentido que no tenía voz. Escribir se volvió un acto liberador, como si en cada trazo de lápiz pudiera desnudarse ante sí misma. Sin embargo, en medio de esta revelación, la voz crítica de su interior no se desvanecía. No sabes lo que es ser realmente una artista, solo eres una niña de la calle. Esa frase le erizaba la piel. Enfrentarse a esa parte de su ser era más complicado que cualquier actuación. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de esas creencias limitantes. Decidió entonces que debía poner en práctica lo aprendido. Con cada historia que escribió, pensó en cómo podía llevarlas a la música. ¿Qué tal si fusionaba recetas de su cultura con sus emociones? Crear un espectáculo donde cantaran no solo sus canciones, sino también contara la historia detrás de cada melodía y la conexión con su vida y su entorno. Poco a poco, empezaron a brotar ideas. Imaginó un espacio donde pudiera cocinar y cantar, donde cada nota fuera acompañada por un plato que la representara. Sería su forma de traducir su vivencia, de mostrar que su arte no solo era su voz, sino también su historia. Estaba en un proceso de transformación interna, esa búsqueda de autenticidad la estaba guiando a un nuevo amanecer. El día siguiente debía marcar otro punto de inflexión. Valeria se dispuso a presentarse a un taller de músicos que se había enterado por un consejo furtivo de un amigo. Allí podría recibir críticas constructivas, orientación y, sobre todo, el respaldo de otros que, al igual que ella, luchaban por superar sus desafíos. Con una mezcla de temor y emoción, se impulsó hacia la puerta. Parecía que finalmente estaba dispuesta a hacer frente a los miedos que aún la mantenían cautiva. Tomar ese paso era aceptar que el viaje apenas empezaba, y que las palabras del jurado resonarían en sus acciones. Mientras se dirigía al taller, la certeza de que el camino sería arduo comenzó a asentarse en su mente. La necesidad de crecer y aprender era ahora más clara. A partir de ese momento, Valeria entendió que no solo tendría que enfrentarse a la competencia, sino también a los fantasmas que la habían atormentado durante años. Con cada uno de esos fantasmas, el único objetivo sería trascenderlos. En su interior, un fuego se encendía, iluminando el oscuro rincón de la duda. Pero había algo más que la empujaba hacia adelante, preguntas de lo que se revelaría al enfrentar el taller. ¿Cómo recibiría la crítica? ¿Lograría compartir su historia de forma auténtica? El verdadero desafío estaba por venir, y Valeria sabía que cada paso requeriría coraje. No podía evitar preguntarse si esa búsqueda de autenticidad cambiaría el rumbo de su vida o la llevaría a un abismo aún más oscuro. El próximo capítulo de su historia apenas comenzaba a escribirse. El sonido del metrónomo marcaba el tiempo con una cadencia constante mientras Valeria se acomodaba nerviosamente en una esquina del pequeño estudio donde se llevaba a cabo el taller. Con una lámpara tenue iluminando las notas de su cuaderno y un pequeño hornillo a su lado, sentía que ese espacio se convertía en su propio escenario. Estaba lista para ser tanto chef como cantante, una dualidad que la intrigaba más de lo que se atrevía a admitir. El primer compañero se presentó,
una joven con el cabello rizado y una guitarra desgastada que parecía haber sido su compañera desde siempre. Al principio, Valeria se sintió pequeña frente a esos artistas que parecían manejar su voz y sus historias con una facilidad envidiable. La ansiedad crecía en su estómago, y cada vez que abría su cuaderno, la voz de su crítica interna regresaba: «No sabes ni tocar la guitarra. ¿Qué haces aquí?». Se preguntó si había tomado una decisión equivocada. Sin embargo, cuando le llegó su turno, la determinación la envolvió. Se levantó, respiró hondo y comenzó a compartir su historia, como cada receta de su abuela la había inspirado a entender la vida, a mezclar ingredientes y emociones. Con cada palabra, su voz adquirió una resonancia que nunca había sentido antes. Las miradas de los demás no eran de juicio, sino de interés, incluso notó asombro en los rostros de algunos. En ese momento, se dio cuenta de que la vulnerabilidad tenía su propio poder. Conforme la sesión avanzaba, Valeria empezó a experimentar una revelación. Descubrió que cada canción que interpretaba podía ser un viaje culinario, donde el ritmo se entrelazaba con el calor de la cocina. Comenzó a ver la música y la comida como los dos aspectos de su identidad que debían coexistir. Era más que una artista, era un relato viviente en constante evolución. Pero el desafío no terminaba ahí. A la hora de la crítica, las observaciones del instructor rasgaron la tensión en el aire. Tu conexión es palpable, pero necesitas arriesgarte más en la ejecución. El arte no se trata solo de contar, sino de vivir la historia. Las palabras lo golpearon como si un tambor resonara dentro de ella. Se sintió expuesta pero también inspirada, había una oportunidad para llevar sus experiencias más allá de las palabras. Arriesgarse más, musitó en su mente mientras recogía sus cosas. Decidió que no solo cantaría sobre su historia, sino que presentaría un plato que reflejara su vida. Si la música era su voz, la comida sería su alma. En su hogar, se permitió experimentar. Mezclaba sabores con letras hasta que logró crear una fusión que la hizo sonreír. A medida que cocinaba, esos momentos se sentían más auténticos que cualquier actuación previa. Con cada cucharada que probaba, se sentía más cerca de su verdad. El día del recital del taller se acercaba, y Valeria estaba más decidida que nunca. Preparar un plato para acompañar su música sería un acto de valentía, un testimonio de su identidad. Pero, mientras la emoción crecía, también lo hacía el miedo a ser rechazada. Se dio cuenta de que no solo quería mostrar su talento, sino que anhelaba ser vista por lo que realmente era. Desvelándose en la noche previa al recital, luchó con el pánico al imaginar un fracaso. ¿Qué pasaría si no le gusta a nadie? Era el eco de la duda que la había seguido toda su vida. Sin embargo, recordó las palabras del jurado: más que talento. Decidida a desafiar sus propias expectativas, se dijo que incluso si la respuesta no era la esperada, el acto de ser auténtica ya era suficiente. El día llegó, y mientras se paraba frente al público, una sensación de desafío y liberación la envolvió. Este era el momento de mostrar al mundo no solo su voz, sino también el crisol de su historia. Con el corazón latiendo con fuerza y una receta lista, Valeria se sintió más viva que nunca. Sin embargo, antes de entrar al escenario, sintió que la duda volvía a asomarse. «Estaré lista para lo que vendrá», pensó mientras respiraba profundamente, preparándose para el inicio de su nueva vida. Con un pie en el escenario y otro aferrándose a su historia, comprendió que no había retorno. El momento de enfrentar no solo la audiencia, sino también su propia inseguridad había llegado. El escenario iluminado la deslumbró mientras Valeria avanzaba con un paso titubeante. Cada mirada del público se sentía como un rayo que atravesaba su piel, encendiendo la ansiedad que intentaba controlar. Con su corazón palpitando en sus oídos, se detuvo al borde del micrófono, su receta en una mano y el cuaderno de anotaciones en la otra.
En un instante, una oleada de memorias sobre las comidas familiares y los aromas de su infancia inundaron su mente. Ese rincón de la cocina donde su abuela decía que la comida tenía que llevar un poco de amor. El primer acorde de su canción resonó y, al abrir la boca para cantar, una especie de fuego interno se encendió en su pecho. La melodía fluyó a través de ella como un torrente de emoción. Pero lo más importante estaba por venir, el plato que había preparado, un riñón de cordero con especias típicas que evocaban su herencia. Mientras cantaba, podía imaginar el aroma intensificando cada nota, como si la sinfonía de la cocina la estuviera acompañando. A medida que avanzaba en su interpretación, se sintió más conectada no solo con su historia, sino con cada persona en la sala. Notó la expresión en los rostros, asombro, interés, y una inesperada compasión. ¿Quién diría que una simple muchacha podría hacer que un público tan diverso se uniera en un mismo momento? Fue entonces cuando se dio cuenta del poder que tenía al entrelazar su arte y su vida. Al concluir su actuación, el silencio que siguió se sintió interminable. Sin embargo, fue abruptamente roto por un estallido de aplausos. El sonido resonó como una válvula de despresurización, un alivio y una liberación simultánea. Valeria dejó el micrófono y tomó el plato que había preparado. Se acercó al jurado, sus manos temblando, y les ofreció la fusión de su vida, la música en un plato, los ingredientes de su historia en cada bocado. Una parte de ella temía que su esfuerzo fuera inútil, que su creatividad no alcanzara las expectativas. Pero el primer jurado probó el riñón y su expresión cambió de inmediato. Los ojos del hombre se iluminaron como si hubiera encontrado un fraile en sus días de desdicha. Increíble, la mezcla de sabores evoca una profunda historia, dijo, y Valeria sintió que sus dudas se deshacían como azúcar en agua caliente. Luego, la crítica constructiva llegó, un proceso habitual en estos espacios, y lo escuchó con atención. Palabras de aliento se unieron a las de mejora, y en cada comentario, Valeria podía discernir una oportunidad de crecimiento. Por primera vez, vio las críticas no como un ataque a su esencia, sino como escalones hacia una versión más fuerte de sí misma. La música y la cocina, ahora unidas, simbolizaban una búsqueda constante de identidad. Con cada jornada se percataría de que no se trataba de complacer a los demás, sino de encontrar su voz y su camino. La idea de la autenticidad se forjaba en cada elección, cada guitarra tocada, cada cebolla picada. Valeria se comprometió a no permitir que el miedo dictara sus decisiones, a perseguir su pasión con cada palabra cantada y cada plato servido. Mientras el taller llegaba a su fin, su mente zumbaba con posibilidades. Había un mundo fuera de aquel pequeño espacio donde su arte podría fusionarse con su vida diaria. Con cada paso que daba hacia el futuro, comenzó a planear su próximo movimiento, su ambición era ahora más que un destello ocasional. Tenía planes, una pequeña presentación, quizás un blog. Esa noche, mientras se sentaba en su cocina rodeada de ingredientes frescos y recetas, un pensamiento ardió en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera llevar su historia más lejos? Con ese impulso, Valeria decidió que no se detendría allí. Era el momento de cultivar aún más su conexión entre la comida y la música, de explorar nuevas dimensiones de su autenticidad. Pero la pregunta vibraba en el aire, ¿estará preparada para enfrentar los obstáculos que se avecinan al compartir su voz? El futuro se extendía ante ella, cargado de incertidumbre y expectativa, y lo que había aprendido ese día era solo el comienzo de un viaje que prometía ser revolucionario. Con el primer rayo de sol, Valeria se encontraba en su cocina, inmersa en el aroma de especias que comenzaban a cobrar vida. El eco de los aplausos todavía vibraba en su mente, dándole la fuerza necesaria para aventurarse hacia el próximo paso. Tenía que encontrar la forma de transformar ese momento en un camino concreto. Se propuso buscar lugares para presentarse, tanto acústicamente como a través de la gastronomía. La idea de un blog se volvió imperativa. Pero no uno común,
Su espacio no debía ser solo un conjunto de recetas, sino un diario de experiencias, un puente entre su música y la cocina. Ella podría narrar sus vivencias, entrelazando fragmentos de su historia con cada ingrediente. Para ello, primero debía ser honesta consigo misma. ¿Realmente tenía el talento para sostener tanto el canto como la cocina bajo el mismo techo? Esa dualidad la intrigaba, pero a la vez le generaba ansiedad. Decidió organizar sus pensamientos. Se sentó en la mesa, rodeada de hojas en blanco que esperaban ser llenadas. Con cada idea que anotaba, su emoción crecía, pero también la presión de no decepcionarse. Mientras escribía, su mente se desbordaba con cuestionamientos. ¿Cómo conectaría ambos mundos de manera auténtica? La pasión por la cocina provenía de su infancia, de los momentos que pasaba con su abuela. La música, por otro lado, era una manifestación de su búsqueda de libertad, un canto a la lucha y al amor por su herencia. Este punto de conexión debía estar presente en su blog, pero ella necesitaba una voz firme que la guiara. En paralelo a su escritura, comenzó a experimentar en la cocina. Era su forma de volver a conectar con su esencia, de entender verdaderamente que la hacía vibrar. Preparó recetas que contaban historias, una sopa de lentejas que recordaba las frías noches de invierno, y un dulce de membrillo que era la sonrisa de su abuela en forma de postre. Cada plato era un pequeño viaje al corazón de su niñez, un regreso a los sabores que habían formado parte de su vida. Al mes de trabajo, Valeria había juntado un puñado de recetas, melodías y reflexiones. Sin embargo, la inquietud la invadía al pensar en el lanzamiento de su blog. Reflexionó sobre las críticas que había escuchado en el taller y se interrogó si estaba lista para enfrentar la opinión del público una vez más. Decidió que sí, que las palabras de los demás serían sus compañeras para la mejora, nunca un freno. Sintió que el tiempo llegaba, ya no podía posponer más su voz. Entonces, se sentó frente a la computadora, preparada para dar el primer paso. Creó una cuenta, escribió un primer post con el título Sabor a Recuerdo, donde relataba cómo cocina y música se entrelazaban en su vida. Fue un acto de valentía. Cada palabra era un compromiso con su propia autenticidad, un paso hacia el futuro que tanto deseaba. Mientras observaba la pantalla en calma, una notificación sonó. Su pulso se aceleró, un comentario. Abrió el mensaje con escepticismo. El giro de su estómago fue incontrolable al leer palabras de ánimo, pero también sugerencias para mejorar, opiniones de desconocidos pero llenas de honestidad. Fue un impulso inesperado, un recordatorio de que la vulnerabilidad era un componente de su crecimiento. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Cómo continuar en un camino que empezaba a parecer repleto de críticas y expectativas ajenas? Decidida a sortear las adversidades, Valeria tomó una decisión crucial. Haría una presentación, una mezcla de cocina y música, un evento que encapsularía todo lo que estaba construyendo. Pero, ¿sería suficientemente fuerte para brillar en un escenario magistral y frente a un público que aún la veía como la niña del barrio? La audacia de su nuevo reto estaba clara, ahora, solo quedaba enfrentar lo que vendría. La noche previa a la presentación, Valeria experimentaba una mezcla de emoción y terror. El escenario se erguía en su mente como una colina imponente, un lugar donde sus talentos se enfrentarían a la mirada del público. Había ensayado sus melodías, pero la cocina aún le dejaba una sensación de inquietud. Necesitaba un plato insigne, algo que resonara con su voz y contara su historia. Pasó horas revisando su recetario, sumergiéndose en cada recuerdo que un sabor podía evocar. Al final, se decidió por un guiso de pollo con especias, una receta que su abuela preparaba en celebraciones familiares. En su corazón, sabía que este plato no solo sería la representación de su herencia, sino también una carta de amor a su infancia y a su abuela. El día del evento llegó, y el bullicio la envolvía como una corriente eléctrica.
Valeria se encontraba en la trastienda, con la voz quebrada por el miedo pero resoluta en su decisión de brillar. Había ideado la estructura de su presentación, comenzaría cocinando, y una vez que el aroma seductor del guiso llenara el aire, se lanzaría a cantar. Era una fusión inusitada, pero exactamente lo que necesitaba para demostrar que su música y su cocina eran dos caras de una misma moneda. Mientras se preparaba, una crítica interna empezaba a asomar. ¿Y si no le gusta a nadie? Esa voz, que siempre la había seguido, amenazaba con socavar su confianza. Valeria se detuvo por un momento, cerrando los ojos. Decidió que cada reacción en la sala no definiría su valor. Lo que había hecho hasta ahora era un acto de pura creación y autenticidad. Esa mentalidad sería su aliada. Cuando el momento de salir al escenario llegó, el sonido del público se tornó en un susurro distante. Las luces la iluminaban, y durante un instante, se sintió como si estuviera en su cocina, rodeada de especias y melodías. Comenzó a cocinar, hablando de cada ingrediente, de su origen y de por qué lo elegía. Mientras el guiso burbujeaba, Valeria se dio cuenta de que cada palabra la acercaba más a su verdadero ser, había tomado su vulnerabilidad y la había convertido en arte. Finalmente, cuando el platillo estuvo casi listo, se dirigió hacia el micrófono. La sala permanecía en silencio expectante. Valeria respiró profundo y comenzó a cantar, su voz elevándose. El guiso no solo era un alimento, era la voz de su infancia, de su abuela, de sus luchas. Se entrelazaba con cada nota, creando una atmósfera mágica. Al terminar, un silencio pesado colmó el aire. Marco, el jurado que había sido el más crítico en el taller, se levantó. Valeria sintió como si la tierra se moviese bajo sus pies. Entonces, alzó su mano y aplaudió, seguido por el resto del público. Una ovación brotó, y su corazón latía al ritmo de su canto. Pero el alivio fue fugaz. Las miradas de los otros jurados le susurraban dudas. ¿Sería suficiente lo que había presentado? ¿La esencia de su receta y su voz resonarían en sus corazones, o solo se quedarían en una mera actuación? Mientras Valeria se retiraba del escenario, una inquietud la atravesaba. Habría un veredicto, un juicio que podría definir su camino. Su mente giraba en torno a la pregunta que aún la acechaba, ¿qué vendría después si esto no resultaba como ella soñaba? Pero estaba decidida a seguir abriendo puertas, sin importar el resultado. Había aprendido que cada paso, ya fuera en la cocina o en el escenario, pertenecía a su historia. La tensión la mantenía en vilo, y ya no podía ignorar la sensación de que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Estaba dispuesta a afrontar lo que el jurado tiene para decir? ¿Había plantado la semilla de su propio futuro, independientemente de la evaluación ajena? Las respuestas aún estaban por llegar. Valeria caminó hacia el fondo del auditorio, donde se sentía más en calma. Sin embargo, la tensión en su pecho no disminuía. Sabía que pronto tendría que enfrentar a los jurados, y esas miradas la seguían como sombras inquietantes. Mientras se retiraba, el eco de su presentación aún resonaba en su mente. Aquella combinación de música y gastronomía había sido un acto de valentía, pero el verdadero reto ahora era como una niebla que se erguía ante ella, impenetrable y desafiante. Se sentó en un rincón apartado, intentando concentrarse en su respiración. Los recuerdos de su abuela cocinando a fuego lento invadían su mente, pero también la voz de su crítico interno regresó. ¿Te crees una artista? La gente no se conmueve con historias de la calle. Valeria se quedó inmóvil, luchando con la contradicción entre su deseo de conectar y el miedo a ser rechazada. ¿Era su historia lo suficientemente valiosa para resonar en otros? La inseguridad avanzó como un ejército desde su interior, dispuesta a acabar con todo el trabajo que había realizado. Pero algo dentro de ella, una chispa que había brotado en el escenario, comenzó a avivarse. No puedes permitir que el miedo te defina, se repitió.
Era más que una actuación, era un testimonio de su vida. Durante años, había trabajado en la cocina de su abuela, aprendiendo no solo sobre recetas, sino también sobre resiliencia, amor y la construcción de una identidad. Esa herencia merecía ser compartida. Mientras la sala continuaba llenándose de gente, Valeria sintió que las angustias que la ahogaban fluyeron con el aire. La vida en la calle le había enseñado a luchar por lo que deseaba, y eso la envolvió en un nuevo propósito. No se trataba de recibir elogios, sino de expresarse. Por primera vez en años, decidió que se iba a enfrentar a la incertidumbre de manera consciente. Si el jurado la rechazaba, no significaba que su valor se desvaneciera. La música y la cocina eran sus refugios, y no dependería del juicio de otros. Cuando el momento de la deliberación llegó, las luces se apagaron y el murmullo del público se disipó. Valeria se acercó al escenario, donde el jurado la esperaba con expresiones solemnes. Marco, el crítico implacable, fue el primero en hablar. Lo que presentaste fue un momento impresionante. Pero hay algo más que debemos discutir. No basta con lo que vemos aquí. Queremos saber qué hay detrás de esto. Las palabras de Marco resonaron en su mente como un desafío abierto. Era el momento de sacar a la luz lo que había estado oculto durante mucho tiempo. Con cada pregunta que le hicieron, Valeria se sintió más como un faro buscando encender la luz en los rincones oscuros de su historia. Habló de sus luchas, de la vida en la calle y cómo cada experiencia la había moldeado. Su voz, ahora firme, resonaba con cada anécdota, su pasión regresaba. A medida que avanzaba, la tensión se disolvía. El jurado parecía escuchar con atención, y su confianza crecía con cada palabra. A pesar del juicio inminente, se dio cuenta de que ese espacio era una plataforma para compartir su viaje, no solo su cocina. La vulnerabilidad que antes había sentido como una carga, ahora se transformaba en una fortaleza. Valeria estaba verdaderamente lista para lo que venía. Estaba generando un cambio interno profundo, que se expandía más allá de la presentación. El jurado intercambió miradas, y Valeria sintió que algo en la sala había cambiado. ¿Sería final feliz su historia o un nuevo principio lleno de retos inesperados? La incertidumbre ahora se mezclaba con emoción. Pero ella sabía que su camino, independientemente del resultado, había comenzado a florecer. Antes de que el jurado diera su veredicto, Marco, con una mirada penetrante, la miró directamente a los ojos y le preguntó, ¿estás lista para lo que sigue, incluso si es más difícil de lo que imaginas? Las palabras de Marco la llenaron de dudas y posibilidades. Era un recordatorio de que este no era solo un concurso, era una búsqueda de identidad y definición. Las luces parpadearon y el silencio se extendió por el auditorio. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Estaba preparada para lo que el futuro le tenía reservado? Valeria se quedó en vilo, sintiendo cómo la sala contenía la respiración, esperando su respuesta. La pregunta de Marco resonaba en sus pensamientos como un eco. ¿Realmente estaba lista? Aunque su corazón palpitaba con desasosiego, también reconoció que su historia, su voz, tenían un eco que merecía ser escuchado. Una parte de ella quería regresar a la seguridad del anonimato, donde las opiniones de otros no la afectaban. Pero las palabras de Marco eran una invitación a seguir adelante, a atravesar ese umbral dictado por el miedo. Mientras la tensión se diluía en la sala, Valeria comenzó a encontrar las palabras que finalmente darían forma a esa vulnerabilidad que había abrazado. Sí, estoy lista, respondió, con la voz resonando firmemente en su interior. La decisión de ser valiente no era una respuesta fácil, significaba abrirse a la posibilidad del fracaso. Sin embargo, en ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era el veredicto, sino el compromiso de ser fiel a sí misma. El jurado intercambió miradas, y la atmósfera cargada de expectativa se transformó en un espacio donde su entrega cobraba sentido.
Marco asintió lentamente, y eso le transmitió a Valeria una esquinita de aliento. Entonces, cuéntanos. ¿Qué viene después de esto para ti? ¿Cuál es tu sueño? Valeria sintió que el tiempo se alargaba mientras aprovechaba cada segundo para reflejar su pasión. Habló de la cocina como una extensión de su ser. En cada plato cocinado, en cada sazón que recordaba de su abuela, había un pedazo de su vida, de su lucha. No era solo alimentar cuerpos, era contar historias. Y a través de esas historias, ella podía compartir su experiencia y conectar con quienes aún no la conocían. Mientras compartía esos impulsos, tuvo una revelación. El verdadero arte no se trataba de buscar validación externa. Era como esas historias podían iluminar algo dentro de aquellos que escuchaban. La autenticidad y la conexión eran su mayor legado. En esos instantes de inspiración, comprendió que no solo buscaba reconocimiento, sino que también anhelaba ser un catalizador de cambio en la percepción de su mundo. Caminó por esa delgada línea entre lo que había sido y lo que deseaba ser. No solo se trataba de ella, sino también de aquellos que, como ella, habían sentido que sus historias eran insignificantes. Comenzó a vislumbrar cómo podría utilizar su arte como un puente para elevar las voces de los invisibles. Esa idea la llenó de energía y determinación renovadas. Mi sueño es abrir un espacio donde la cocina y la música se encuentren, donde cada plato cuente una historia y cada melodía despierte memorias, dijo con convicción. Quiero crear un lugar donde todos se sientan bienvenidos y valorados. Su voz, ahora imbuida de propósito, resonó en la sala, desafiando la magnitud de sus miedos. El jurado escuchaba atentamente, y ella sintió cómo atraía su atención. Había una chispa en su interior que iluminaba la oscuridad de sus inseguridades. Marco volvió a cuestionar, esta vez con un brillo en los ojos. ¿Estás dispuesta a luchar por ese sueño, incluso cuando se torne difícil e incierto? La pregunta lo dijo todo. La lucha nunca había estado ausente en su vida, pero ahora se sentía en un terreno más fértil. Reconoció que el camino hacia su sueño sería arduo, pero la pasión que ardía dentro de ella era suficiente para empujarla hacia adelante. Sí, lo estoy, respondió, con cada palabra impregnada de una nueva certeza. Mientras concluía su intervención, sintió que estaba en el punto de inflexión de su vida. Pero aún no estaba claro lo que el jurado decidiría. En medio de ese torbellino de emociones, una nueva pregunta surgió en su mente: si lograba alcanzar su sueño, ¿cómo haría para mantener su esencia y no dejar que el éxito la cambiara? El ambiente en el auditorio se cargó de incertidumbre, mientras todos esperaban el veredicto. Valeria sabía que este era solo el primer paso en un viaje largo y complicado. El futuro, con sus obstáculos y oportunidades, se perfilaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las experiencias que aún estaban por venir. La luz se centró en ella y en el jurado, y el silencio se convirtió en un peso tangible. La intersección de sus sueños y la realidad era más intensa que nunca. ¿Qué decisiones haría a partir de ahora para asegurarse de que su esencia nunca se perdiendo en el camino hacia el éxito? Las respuestas estaban más allá de la interpretación inminente. El eco de sus palabras llenó la sala como un canto poderoso. Valeria se sintió invencible. Había expuesto su visión, su pasión, su esencia misma. Después de una espera ferozmente larga, el jurado se reunió en deliberación. Era un momento decisivo, pero ya no era la niña llena de dudas que había comenzado este viaje. Había alcanzado una nueva comprensión de su identidad y su creatividad. Finalmente, Marco se levantó y saludó a la audiencia con una expresión de respeto. Valeria, comenzó con solemnidad, has mostrado una valentía extraordinaria. Tu acto no solo fue una transformación artística, fue un testimonio de tu historia y de tu conexión con tus raíces. Te felicitamos por ser auténtica. El jurado continuó,
después de expresar su admiración por la fusión de la música y la cocina, compartiendo críticas constructivas, al tiempo que resaltaba la singularidad de su enfoque. Sin embargo, las palabras de aliento que llegaron después hicieron que cada pulso de ansiedad en el cuerpo de Valeria desapareciera. Puedes ser lo que sueñas, pero necesitas estar dispuesta a arriesgarlo todo por ello, concluyó Marco. El veredicto fue claro: Valeria sería una de las artistas que recibiría apoyo para desarrollar su proyecto. El aire se llenó de aplausos y vítores, mientras una emoción intensa la envolvía. Era el reconocimiento que había anhelado, no por la validación externa, sino por la confirmación de que su voz y su historia tenían valor. Al bajar del escenario, sintió el abrazo robusto de su madre, quien había estado entre el público, lágrimas de alegría brotando de sus ojos. Era un reconocimiento aún más grande que cualquier aplauso, una validación del esfuerzo y sacrificio compartido. Valeria la miró, una sonrisa sólida repleta de gratitud surgiendo entre los dos. En ese instante, comprendió el profundo significado de su viaje. No solo estaba persiguiendo un sueño, sino celebrando la historia que lo alimentaba. Valeria decidió rápidamente que utilizaría su plataforma no solo para brillar, sino para brindar una voz a quienes, como ella, habían tenido que luchar para ser escuchados. Comenzó a planificar su primer evento, que no solo presentaría su música y su cocina, sino que también invitaría a otros artistas emergentes de su comunidad, creando un espacio donde la autenticidad primara sobre cualquier otro aspecto. Mientras desarrollaba su blog y pensaba en su presentación, empezó a sentir que cada aspecto de su vida se alineaba. La cocina y la música se convirtieron en la manifestación completa de su identidad. Lo que había comenzado como un sueño fragmentado se había transformado en un proyecto significativo, un refugio para crear y compartir. Una nueva fuerza comenzó a brotar en Valeria. Había decidido enfrentar no solo sus inseguridades, sino también cualquier desafío al que se enfrentara en su camino hacia la meta. Cada melodía y cada receta que creó se sintieron como un paso firme hacia la creación de un espacio verdaderamente propio, donde su esencia pudiera florecer junto a aquellos que la acompañaran en su viaje. El camino por delante no sería sencillo, pero Valeria sabía que poseía lo que necesitaba para enfrentar cualquier obstáculo. Tenía la claridad de que su autenticidad sería el impulso que la sostendría. Mientras miraba al horizonte, vislumbró un futuro radiante lleno de posibilidades. Había conquistado no solo una audición, había dado los primeros pasos hacia un cambio real en su vida, un nuevo legado. Se sintió lista para compartir su historia y su arte con el mundo, unidas en un mismo canto. La música y la comida que una vez habían sido refugios solitarios se convertían en su revolución, un simbolismo de su travesía y su inquebrantable voluntad por transformar su vida. Finalmente, al cerrar su cuaderno esa noche, un susurro de satisfacción le recorrió el alma. Valeria estaba lista no solo para soñar, sino para volar. Cada nota y cada sabor contaban su historia, y era el momento de que el mundo la escuchara. Ella, la niña de la calle, se convertiría en un faro de esperanza y autenticidad, recordando a todos que los sueños no son solo para unos pocos, sino para quienes están dispuestos a luchar por ellos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo Valeria cambiará su vida y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.